Buenos días, niños. Buenos días, amada iglesia. Mi nombre es Angélica Mora y estoy muy feliz de acompañarlos hoy. Quiero invitarlos a que empecemos esta mañana de domingo adorando a nuestro Señor, orando y poniendo esta preciosa clase de escuela dominical en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, mi Dios, te doy gracias, Padre, en esta mañana porque nos has permitido vivir, porque nos has permitido abrir nuestros ojos y contemplar tus maravillas. Estar rodeado de nuestra familia, Señor, por eso te adoramos. Queremos, Señor, en una actitud de adoración acercarnos a ti, pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos hoy entender todas las cosas hermosas que tú tienes para enseñarnos, que el corazón de nuestros niños, Señor, sea una tierra fértil en donde tu palabra, Señor, encuentre tierra en la que pueda echar raíces, Señor, y puedan aprender, Padre, y puedan dar fruto al 100%. Gracias te damos, Padre, por los maestros de escuela dominical que preparan todo con amor, con disposición. Bendícelos de una manera especial y permite que este sea un día en el que nos gocemos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana, por esta clase, Dios. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre. Amén. Queridos niños, hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas, con nuestros devocionales. Quiero recordarles que hoy vamos a ver la historia del rey Jeroboam. Vamos a ver cuáles fueron sus actitudes y cuáles fueron sus errores, para que Dios dejara de bendecirlo. Recuerden que Dios deja de bendecirnos cuando no lo adoramos, que nuestro Señor es grande, fuerte y celoso, y que nuestra adoración debe ser solamente para Él. Espero que hayan estudiado muy juiciosos esta semana con sus papás, que estén muy atentos y que hoy puedan aprender que a nuestro Dios se le adora con verdad, con espíritu y se le busca de todo corazón. Un abrazo para todos y bendiciones. Encontró al patico Juan en la esquina del zaguán. ¡Ay, perdón! Hola, niños, ¿cómo están? ¿Dónde están los niños de escuela dominical? ¡Ay, ya los fiché! Vamos a cantar la canción. Hola, chicos, chicas, ¿cómo están? Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete, muy bien. Hola, niños. Hola, Matachín. Otra vez nos vimos, Matachín. Es que hay algunos profes dijeron que es adoración a los amiguitos. Vamos a ver qué es. Hola, Jero. ¿Quieres contarnos, por favor, para ti qué es adoración? Miren, chicos, ¿saben qué es la adoración? Les voy a responder. La adoración es Jesús, amarle, respetarle, obedecerle y cantarle y estar siempre con él. Hola, chicos. Para mí es la adoración amarle a Jesús, pero debes obedecerle, hacerle caso y hacer lo que Él pide. Chau, chicos. Hola Noé, buenos días. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué es adoración para ti? Es rendirle un culto a Dios y orar y leer la palabra. Matachín, ahora vamos a preguntarle a... ¿A quién? Ya sé, a Isabela y Valentina, ¿qué es? Adoración. Para mí, adoración es exaltar a Dios como cantándole, adorándole y exaltándole. Adoración para mí es darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y una manera de hacerlo es exaltándole, dándole gracias, danzando y muchas formas más. Y yo creo que Él está feliz de que nosotros le adoremos y exaltemos. Buenos días, niños, Dios los bendiga. Hoy queremos compartir la verdad central de nuestra clase.
Esta se encuentra en Primera de Reyes 11, donde Dios deja muy claro que Él quita su bendición a aquellos que no lo adoran. Recordemos que hemos estado hablando en estas últimas clases de Salomón. Pues bien, aquí el corazón de Salomón estaba dividido. Por eso, él castiga su pecado dividiendo su reino. Por tal manera, le entrega la dinastía a Jeroboam para preservar el linaje de David. Pero Jeroboam no quiso adorar al Señor como lo hacía David. Había en él falsedad. Entonces Dios retira la bendición que había ofrecido. Dios los bendiga, niños. Chao. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver a unos amiguitos más. ¡Yupi, yupi, yupi! Hola, mami. Hola, Sammy. Mami, vengo a hablar con Jackie y me hizo una propuesta. ¿Tu hermana qué te dijo? Me dijo que dejara de estudiar y fuera a trabajar a Bonaire, y yo le dije que en 3 días le daba la respuesta. Es importante que estudies, Sammy. También es importante que estés con nosotros, tu familia. Todo tiene un orden y después de estudiar tendrás más oportunidades para trabajar que ahora. No hagas eso, Sammy. Hola, ¿qué tal? No, nada, ¿por qué? Es que estoy pensativo porque Jackie me dijo que dejara de estudiar y me fuera a trabajar a Bonaire. ¿Qué? ¿A trabajar? Samuel, pero si tú solo tienes 13 años. No, pero es que me voy a hacer las lucas. Rico pero bruto, papito. No, Samuel, no seas así de tonto. Primero estudia y después trabaja. Además, tú nos harías mucha falta, Sammy. Tenías razón, mami. Te amo. Hola, Natachín. Vamos a ver la historia bíblica. Hola niños, buenos días. Hoy vamos a ver la historia en la que Dios castiga a Jeroboam. Escuchemos. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas fueron allá para proclamarlo rey. Jeroboam, quien era hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto, a donde había escapado de Salomón. Allí se enteró de que Salomón había muerto. Entonces regresó a su ciudad de Sereda, en la región montañosa de Efraín. Lo mandaron llamar y él y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboam y le dijeron: tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora, danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio, y nosotros te serviremos. Roboam contestó: vuelvan en 3 días, y les daré una respuesta. Entonces la gente se fue. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboam les preguntó lo que debía hacer. ¿Cómo debo contestar a este pueblo? Ellos le respondieron: si hoy te pones al servicio del pueblo y les contestas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Pero Roboam no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboam dijo: el pueblo dijo: danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron: así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿y tú le vas a dar trabajo más liviano? Les tienes que decir: mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. Y ahora, ¿mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar? Pues yo les daré aún más. Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta. Puesto que Roboam le había dicho al pueblo: vuelvan en 3 días. Así volvieron a los 3 días todos los israelitas.
y Jeroboam con ellos. Entonces el rey Roboam les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Roboam le dijo al pueblo: mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta. Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que el Señor le hizo a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar. Entonces los israelitas se fueron a sus casas. Pero Roboam gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá. El rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían los trabajadores, pero los israelitas lo apedrearon y murió. Roboam subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Roboam decidió armar un ejército de todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, para luchar contra los israelitas y recuperar su reino. Pero Dios le habló así a un hombre de Dios llamado Semaías: dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y Benjamín y al resto del pueblo. El Señor les dice: no vayan a la guerra en contra de los israelitas, sus hermanos. Vuélvase cada uno a su casa. Yo soy la causa de todo esto. Así que los hombres del ejército de Roboam obedecieron el mandato del Señor, tal como el Señor lo mandó. Se fueron a casa. Niños, en esta primera parte nos podemos dar cuenta cómo Dios usó la necedad de Roboam para cumplir su propósito, tal y como lo dijo en Primera de Reyes 11 del 35 al 37. Aunque Roboam, por todos sus medios y con todo su ejército, trató de volver a reunir al pueblo de Israel, no lo pudo hacer porque Dios no lo permitió. Ahí podemos ver uno de los atributos de Dios en el que Dios es fiel a su palabra, a sus promesas y a lo que Él dice. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pero también esto permitió que no hubiera más maldad en el pueblo. Es decir, por gracia. Y ¿saben una cosa? Roboam escuchó y obedeció. Vamos a ver esta segunda parte. Bueno, niños, esta historia se titula Dios castiga a Jeroboam. La encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 hasta el 33. Jeroboam era uno de los oficiales de alto rango del rey Salomón en la tierra de Israel. Un día, Jeroboam se encontró en el camino con un profeta llamado Ahías, quien llevaba puesto un abrigo nuevo. El profeta le dijo: Jeroboam, así dice el Señor Dios de Israel: le quitaré el reino a Salomón, porque no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, dejó de obedecer mis mandamientos, adora a dioses falsos, no ha cumplido mis mandamientos como lo hizo su padre David. El profeta Ahías se quitó el abrigo y lo rompió en 12 partes, una por cada tribu de Israel. Le dio 10 partes a Jeroboam. Ahías le dijo: Jeroboam, el Señor te permitirá gobernar sobre 10 tribus de Israel, y al hijo de Salomón le dejará una sola tribu, para que la lámpara de David nunca se apague mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén. El Señor te dice: yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto, si haces lo que yo te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que a mí me agrada. Debes cumplir mis mandamientos como lo hizo mi siervo David. Así estaré contigo y haré de ti una dinastía firme. Cuando el rey Salomón oyó esto, se enojó muchísimo. Quería que su hijo fuera rey después de él. Jeroboam tuvo que salir del país rápidamente. Después que Salomón murió, Jeroboam vino a ser el rey de las 10 tribus. Solamente
2 tribus fueron para el hijo de Salomón, Roboam. Jeroboam no quería que sus tribus fueran al templo de Jerusalén, donde Roboam, el hijo de Salomón, era el rey. Él no quería. Entonces pensó, si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabarán por reconciliarse con su señor Roboam. Entonces a mí me matarán y de nuevo lo seguirán. Así que Jeroboam puso becerros de oro en 2 templos y le dijo al pueblo, Israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Jeroboam pensó que estaba haciendo bien, pero esa era una manera equivocada para adorar a Dios. Jeroboam construyó templos en santuarios sobre las colinas, eligió sacerdotes de las diferentes tribus de Israel y no eligió sacerdotes solamente de la tribu de Leví. El pueblo empezó a pensar que los becerros eran dioses. Esto llevó al pueblo a pecar. Muchos iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Entonces el profeta Ahías regresó, enojado. Ahías le dijo a Jeroboam que Dios estaba muy enojado por los becerros. Pero Jeroboam no se arrepintió. Nunca quitó los becerros. Tampoco lo hicieron los reyes de Israel que reinaron después de su muerte. Finalmente, Dios tuvo que castigar al pueblo de Israel porque ellos no le trataban como al único Dios verdadero. Es muy importante adorar a Dios de la manera correcta. Es un gran error pensar que podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Jeroboam pensó que Dios era alguien a quien él podía usar, no alguien a quien él tenía que obedecer. Bueno, en la historia bíblica vimos que Dios le dijo a Jeroboam que tendría una dinastía duradera. Solo se adoraba a Dios. Quiero que leamos la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 4. Cami, ¿lo lees, por favor? Sí, señora. Dice, no adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Amén. Gracias, Cami. Bueno, niños, les pregunto, ¿Jeroboam obedeció la palabra de Dios? ¿Jeroboam adoró solo a Dios? No, ¿verdad? Por el contrario, hizo 2 becerros de oro, construyó 2 lugares de adoración para esos becerros, creó una religión falsa, era una religión hecha por el hombre. Jeroboam pensó que estaba haciendo bien, pero esa es una manera equivocada de adorar a Dios. Pues solo el Señor es digno de adoración. Dios es espíritu y verdad. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y como dice la palabra, no debemos hacer imágenes. No debemos adorar las imágenes. Miren, niños, Dios eligió a Jerusalén como la ciudad donde él recibiría honra. Pero Jeroboam escogió 2 ciudades para que adoraran los becerros. Esas 2 ciudades fueron Betel y Dan. El Señor eligió como sacerdotes a los levitas, pero Jeroboam permitió que cualquiera pudiera ser sacerdote de cualquier tribu. Miren, Jeroboam no se arrepintió. Jeroboam no reconoció su pecado. Jeroboam construyó un camino hacia Dios y Dios no autoriza una adoración falsa, no autorizada. Bueno, niños, el único camino hacia Dios es
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Solo por Jesús. Debemos adorarlo con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Él es digno de adoración. Él merece recibir la gloria, la honra y el honor. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor y nuestro Salvador. Chicos, esta parte de la historia se llama El Señor juzgó a Jeroboam. A pesar de guiar a Israel hacia una adoración falsa, Jeroboam aún esperaba una palabra favorable de parte de Dios, porque en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y él le dijo a su esposa: levántate, levántate mujer ahora, y disfrázate, para que no te conozcan que eres mi esposa, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ve, ve. Es así como la mujer tomó en su mano 10 panes y tortas y una vasija de miel que Jeroboam le dio, y le dijo: ve a él para que te declare lo que ha de ser de mi hijo, de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya Ahías no podía ver, estaba ciego, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Dios capacitó a Ahías a ver a través del disfraz de la esposa de Jeroboam. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges? Otra, he aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y dile a Jeroboam. Jeroboam no quiso seguir al Señor como lo había hecho David, a pesar que el Señor había aprobado su gracia hacia él. Por lo tanto, Dios destruirá el del linaje de Jeroboam, cortando a cada uno de sus descendientes. La destrucción será tan completa que los descendientes de Jeroboam no tendrán un entierro adecuado. La mujer se fue a casa de Jeroboam a decir lo que el profeta le había dicho. Entrando por el umbral de la casa, el niño murió y lo enterraron. Él fue el único que, conforme a la palabra de Dios, lo cual el profeta Abías había dicho, que sería enterrado de una manera adecuada. El tiempo de Jeroboam, en el cual él reinó, fueron 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. ¡Wow, niños! ¡Qué historia! ¿Y saben qué? ¿Saben qué podemos aprender de todo esto? Miren, la historia termina diciendo que el registro de las guerras y reinado de Jeroboam puede leerse en cualquier otro lugar. En otras palabras, Dios no está impresionado por los logros terrenales de una persona. Lo que a él verdaderamente le importa es la adoración. ¿Saben qué es adoración? Bueno, vimos muchos conceptos de adoración. Es honrar a Dios obedeciéndole, sirviéndole y adorándole de la manera que Él requiere. Si no adoramos a Dios adecuadamente, nada más que logremos en nuestras vidas importa. No importan los carros, los autos, las casas. No, eso no importa. En vez de adorar nuestra propia seguridad
o confeccionar una religión a nuestra conveniencia, debemos volvernos al que es el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo. Y guardar sus mandamientos. A menos que lo hagamos, nuestro final será peor que el de Jeroboam y su familia. Hola, Matachín, qué chévere esta historia. Ahora vamos a aprender el versículo bíblico. Uy, qué bonita corona. Hola niños, el versículo de memorizar lo encontramos en Primera de Reyes 14:9. Y dice: sino que hiciste más mal que todos los reyes anteriores. Hiciste dioses extraños e imágenes de metal fundido para ponerme furioso. Tú me has despreciado y por eso te he abandonado. Hola, Matachín. Vamos a ver las preguntas con Salomé, mi chico. ¿Qué te pareció esta historia, mi chico? Muy impresionante, Salo. Sí, mi chico, pero necesito aclarar algunas dudas. Por ejemplo, ¿Dios a quién le prometió que sería rey sobre las 10 tribus de Israel? A Jeroboam, Salo. Ay, sí, pero ¿qué promesas les hizo Dios a Jeroboam? Pues, Salo, mira, Dios prometió hacerlo rey de las 10 tribus de Israel y prometió hacer a sus descendientes reyes también si Jeroboam adoraba a Dios. Sí, aunque me pregunto, ¿Dios cómo le prometió darle 10 tribus a Jeroboam? Dios usó la necesidad de Roboam y sus amigos para separar a Israel. Ay, sí, es cierto. Pero ahora yo quiero preguntarte algo, Salo. ¿Será que Jeroboam adoró a Dios? No, mi chico, desafortunadamente hizo 2 becerros de oro. ¿Y qué hizo Jeroboam después de que se convirtió en rey de las 10 tribus de Israel? Uy, mi chico, hizo algo muy loco. Hizo una religión falsa, incluyendo a los 2 becerros de oro. Hasta hizo un nuevo festival religioso. ¡Uy, sí! ¡Qué loco! Pero, Salo, ¿tú qué crees que nos muestra la religión de Jeroboam acerca de la adoración falsa? La adoración falsa puede parecerse mucho a la verdadera, solo que es al hombre, no a Dios. Sí, es verdad. Y puede ser también más conveniente, tolerante e inclusiva y hasta puede parecer más real. Sin embargo, es enemiga de la adoración verdadera y lleva a la muerte.
como ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, que tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón.
pertenezco a ti. Pertenezco a ti. Pertenezco a ti. Dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre, el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre, el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Un buen día, mis hermanos, qué alegría saludarles. A partir de este momento vamos a traer el libro. Tenemos el privilegio de leer y escuchar la palabra del Señor. De la Nueva Versión Internacional,
Continuamos con los salmos desde el Salmo número 51. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Salmo número 52. Al director musical, masquil de David, cuando Doeg, el edomita, fue a informarle a Saúl, David ha ido a la casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. Tu lengua, como navaja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras, pero Dios te arruinará para siempre. Te tomará y te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes. Los justos verán esto y temerán. Entre burlas dirán de él, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí presentes. Dales una bendición especial. Señor, respóndeles a sus oraciones. Dales prosperidad, salud y, por supuesto, la salvación y la vida eterna. Mis hermanos, gracias. Dios les continúe bendiciendo, si el Señor así lo permite. El próximo domingo estaremos aquí desde esta plataforma a partir de las 9:30 de la mañana, rindiendo culto a nuestro Señor Jesucristo. No olvide que a través del grupo de WhatsApp Infovía se estará enviando toda la información pertinente. Y bueno, los miércoles, a partir de las 6:30 de la tarde, oración y estudio bíblico. No se pierda esa gran bendición en familia. Mis hermanos, a continuación, el pastor, quien estará entregando el mensaje, la exposición de la palabra para ser bendecidos. Mil y mil gracias nuevamente. Dios les continúe bendiciendo. Feliz mañana, feliz semana. Muy buenos días, mis hermanos. Qué linda bendición poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Qué bendición que el Señor nos permite hoy una vez más disfrutar de su presencia y bueno, desde nuestras casas poderle hacer culto y poder dirigirme a ustedes a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Comentarles que
Hay un gran gozo en nuestro corazón como pastores, una gran expectativa en el Señor y en su obra, porque hoy comenzamos una nueva serie que se ha titulado Cristo primero en todo, completos en Él. Y esperamos que desde hoy te puedas grabar, memorizar este título, porque vamos a estudiar este tema basados en la carta de Pablo a los Colosenses. Cristo primero en todo, completos en Él. Y vamos como les digo, a pasar algunos domingos estudiando esta linda carta, una carta que sé que será de gran bendición para todos nosotros como iglesia, y seremos desafiados, alentados, fortalecidos, renovados en nuestra fe, en nuestra devoción, amor al Señor, en nuestras mismas relaciones, en cada aspecto de nuestra vida que el Señor quiere también y ha planeado que sigamos creciendo y madurando en semejanza a Jesucristo, y haciendo, esperamos por la obra del Espíritu Santo, que su palabra sea tan efectiva en nuestros corazones una vez más, que nos recuerde y nos afirme en la supremacía de Cristo, en que Cristo es el primero en todo, y que como iglesia, y que todo aquel que pone su fe en Cristo sabe y puede decir también que está completo en Él. Vamos a comenzar en esta mañana con una introducción a la carta en la que vamos a ver aquellas cosas que serán importantes durante esta serie, que claro está podrán y serán basadas y saldrán del estudio y de esta linda carta. Vamos a leer un texto bíblico y vamos a ir viendo algunos pasajes también de la carta, y vamos a leer en primer lugar en el capítulo 1 los versículos 15 al 23 de Colosenses. Colosenses 1, 15 al 23. Dice así, leemos el texto y luego hacemos una oración. Colosenses 1, 15 al 23. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Oremos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, queremos darte gracias por esta linda oportunidad que nos das de comenzar esta nueva serie en esta hermosa, preciosa carta que nos dejará ver, conocerte más, Cristo, y nos dejará ver una vez más y mayormente cuán grande, glorioso, precioso eres. Esperamos no solo aprender más, sino vivir más de acuerdo a las verdades de tu palabra. Que tú seas exaltado, que tu evangelio sea proclamado una vez más durante esta serie, que tu evangelio sea creído en medio nuestro, creído por aquellos que aún no lo han hecho, y que sea vivido de una manera real en medio nuestro, cada vez más y mejor entre nosotros. Para eso necesitamos de ti, Espíritu Santo, para que nos des oídos para atenderte, nos des corazones dispuestos, nos des vidas transformadas, y guíes por favor nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar en todo en nosotros. Que tu palabra sea luz en medio nuestro. Espíritu Santo, por favor, glorifica a Jesús a través de la exposición de tu palabra durante toda esta serie, como es el deseo y oración nuestra cada vez que nos acercamos a tu palabra y cada vez que exponemos tu palabra entre nosotros, Señor. Con humildad te pedimos que nos hables
hables, nos transformes y que sigas obrando en medio nuestro para gloria tuya y para que seamos afirmados, cimentados y siendo luz en este mundo, Señor. Por eso nos disponemos ante ti y te damos gracias. Amén. Amén. Las palabras que acabamos de leer son realmente esenciales durante toda la carta. Como veremos cuando lleguemos a esta sección en particular, este es un hermoso himno que cantaban nuestros hermanos en el primer siglo allí, y habla de la grandeza y, como leímos, de la supremacía, el primer lugar que tiene Cristo sobre la creación y sobre la nueva creación. Y entonces hablar de quién es Cristo seguirá siendo vital, seguirá siendo importante, como lo fue para aquellos primeros hermanos, la primera iglesia que recibió esta carta de Pablo allí en Colosas, y seguirá siendo muy importante para nosotros en nuestros días y en épocas donde tal vez se habla de Jesús, pero se ha dejado de creer en un Cristo que es completamente soberano. Se ha dejado tal vez de creer en un Dios todo soberano y hacerse tal vez a la imagen de un Dios distorsionado, de un Dios que está a merced de los deseos y peticiones de las personas, a un Dios que es complaciente a todo lo que le decimos que tiene que hacer. Y eso entonces lo que ha hecho es dejar de creer y a veces enseñar o hablar en algunos lugares y siendo aún expuestos ante el peligro y la amenaza de que también en la práctica dejemos de ver a Dios y a Cristo como el todo soberano que es. Se tiende a olvidar que Cristo es el Señor, que Él sigue gobernando y que nosotros solo somos sus siervos. Y ahora a veces se pudiera pensar que Él entonces está trabajando para nosotros. Y entonces Colosenses va a ser muy importante en la transformación de estas maneras de pensar y en afirmarnos en aquellas que sí estamos claros y en la verdad. Pero Colosenses es importante porque nos va a hacer ver una vez más al Cristo exaltado. Nos va a hacer ver y contemplar, y espero que reaccionar en nuestros corazones y maneras de vivir hacia el Cristo que ha resucitado, hacia aquel que está sentado aún en su trono gobernando sobre todo. Mis hermanos y aquellos que me escuchan en esta mañana, yo quiero recordarnos hoy y que recordemos durante toda esta serie que el cristianismo bíblico no es un cristianismo a la carta, es decir, no es uno en el cual nosotros podemos escoger lo que nos gusta y desechar aquellos que tal vez aquellas cosas que no nos conviene según nuestro parecer, porque todo en el Evangelio realmente es formidable y beneficioso para todos nosotros. El cristianismo bíblico es un cristianismo centrado en Cristo y solo en Cristo. Y esto pudiera parecer una contradicción, pero en la práctica ocurre que se pudiera estar viviendo un cristianismo sin Cristo, y ese no es el cristianismo bíblico. Y vamos a hacer un gran énfasis en cómo la centralidad del Evangelio transforma también nuestra manera no solo de pensar, y no solo de ver a Cristo, sino también como consecuencia y como fruto de conocer más a Jesús, también transforma nuestra manera de vivir. Y seremos llamados constantemente a hacer un Evangelio centrado en la persona, en la obra, en su vida, muerte y resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta linda carta fue escrita por el apóstol Pablo a finales de los años 50 y comienzos de los años 60 después de Cristo, en el primer siglo. Pablo estaba preso en la ciudad de Roma, es lo más seguro que podemos afirmar en los diferentes momentos que Pablo estuvo encarcelado. Pablo predicaba el Evangelio y allí estando en este arresto domiciliario. Y recordaremos que hace unas semanas estudiamos la carta también de Pablo a Filemón, y allí hablamos acerca de un hombre, de un siervo, de un esclavo que se llamaba Onésimo. Estando allí en este encarcelamiento es que Onésimo conoce el Evangelio, ese esclavo que se había escapado, que había huido de Filemón. Y entonces estos hermanos, Filemón, Onésimo, Epafras, como veremos en la carta y que también
también es mencionado en la carta a Filemón. Eran hermanos, eran creyentes que vivían en la ciudad de Colosas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta carta que vimos hace unas semanas a Filemón y la carta que comenzamos hoy a los colosenses fueron escritas a la misma comunidad. Esta carta a los colosenses entonces fue escrita al mismo tiempo y pues por días cercanos tal vez a la carta a Filemón. Entonces Pablo envía a Onésimo, recordaremos, de regreso a Filemón para que ellos restauren su relación y así mostrar el evangelio en medio de ellos. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Aprovecha para enviar otras cartas. Además de Filemón, pues envía la carta a Colosenses, que es la que estamos estudiando o comenzamos a estudiar, y también aprovecha para enviar una carta a los hermanos que están en la ciudad de Laodicea, una carta que no tenemos presente hoy, que no está en nuestras manos. ¿Y qué ocurre? Tíquico, que también es mencionado en esta carta, viaja con Onésimo y lleva esta correspondencia de parte de Pablo a las iglesias. Y es un poco el momento en el cual esta carta es escrita. Y entonces habrán conexiones muy importantes que vamos a hacer durante esta carta y recordaremos cómo tienen relación con la carta a Filemón. Ahora, vamos a ver durante esta carta, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo su contenido desde un solo objetivo, desde una sola cosa en el centro, y es: ¿quién es Jesucristo? La persona de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el personaje principal en toda la historia bíblica, es más, en toda la historia de la humanidad, porque todo, como leímos y vamos a insistir, todo es de Él y todo es para Él. Y en la carta a los Colosenses vamos a ver y a responder esta pregunta: ¿quién es Jesús en Colosenses, en la carta? ¿Quién es Jesús hoy? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y vamos a ir viendo esto. Pero quisiera establecer algunas cosas importantes entonces que nos van a dar la base para este estudio y que nos van a desafiar a ver a Cristo, como indica esta serie, a Cristo como el primero en todo y nosotros completos en Él. Dice Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que necesitamos responder con toda claridad, con toda firmeza, a la luz de la Escritura. Estas palabras, como les dije hace unos minutos que leímos en esta sección del capítulo 1, era un himno que cantaban nuestros hermanos, pero es un himno completamente lleno de la persona de Jesús. Es un himno que declara la supremacía de Cristo en toda la creación y en la nueva creación. Entonces va a ser esencial establecer la base de esta carta, la base del evangelio, la centralidad de aquellos que decimos ser discípulos de Jesús, y es la persona de Jesucristo. Responder a la pregunta de quién es Jesús será posible y tendremos la seguridad de hacerlo y de hacerlo con verdad cuando nuestra respuesta proviene de lo que la Biblia misma dice de quién es Jesús. Y Colosenses entonces es muy esencial para decirnos quién es Cristo, quién es nuestro Señor y Dios. Colosenses es una carta destinada con el propósito a que no perdamos de vista la preeminencia de Cristo, a que en nuestro caminar con Él, a que en nuestro andar de ser discípulos de Cristo, lo hagamos caminando viendo siempre a Cristo, lo hagamos siempre recordando, entendiendo, reconociendo y exaltando que Cristo es el primero en todo y que estamos por lo tanto completos en Él. Cristo el primero en todo y completos en Él. De eso se trata esta carta, mis hermanos. En esta hermosa carta y en lo que acabamos de leer, Pablo está estableciendo la base para toda la verdad que él va a construir en su doctrina y toda la verdad que la iglesia debe vivir. Toda nuestra fe y toda nuestra vida debe estar establecida en una sola cosa, en la persona de Jesucristo. Algo muy lindo en esta carta es que en ella no encontramos que Pablo reproche de alguna manera a la iglesia.
Como iremos viendo, este grupo de hermanos que se reunían allí en la ciudad de Colosas eran un grupo de creyentes que se habían mantenido en la fe y en el amor. Epafras había ido a visitar a Pablo allí donde él estaba en Roma y le lleva noticias de la iglesia y le dice: debes saber que la iglesia allí en Colosas se caracteriza y se ha mantenido firme en la fe. Son una iglesia que se evidencia su fe en el Señor y su amor entre ellos, y por eso no encontramos que haya algún reproche. Y era una iglesia en la que el evangelio había estado dando fruto de salvación cada vez a más personas, y estaba provocando el evangelio que la iglesia creciera y madurara. Y entonces Pablo va a establecer sobre la persona de Cristo todo el fundamento de la fe de ellos, en el que se expresa claramente que Cristo es el primero en todo y que Cristo es suficiente para todos nosotros. Dos cosas muy importantes, mis hermanos, que entre las varias que mencionaremos hoy quisiera que te llevaras: que Cristo tiene la supremacía y que Cristo es suficiente. Ahora, ¿qué significan estas dos expresiones en la Escritura? Vemos la supremacía, leímos en el versículo anterior del versículo 18, para que Cristo tenga en todo la supremacía. Esta expresión indica que Cristo está sobre todo, que Cristo es superior a todo lo creado, que Él es la imagen de Dios, es decir, Él es la perfecta revelación de Dios, que Dios ha hablado de muchas maneras, pero hoy, dice Hebreos, ha decidido hablarnos a través de la persona de Jesucristo. De nadie más se dice que Él es la imagen de Dios, la imagen perfecta. Si el ser humano, y como veremos en su momento, fuimos creados y aún somos imagen de Dios, pero en Cristo habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Él es la imagen de Dios. Y si queremos saber quién es Dios, cuál es su voluntad, cómo piensa Dios, cómo obra Dios, tenemos que verlo en la persona de Jesús, porque Él es Dios. Él es el primogénito, es decir, Él tiene la prioridad en todo lo que ha sido creado, aclarando que Él no ha sido creado. Cuando Pablo usa esta expresión, el primogénito de toda la creación, no quiere decir que Él es el primero en haber sido creado, porque el creador no puede ser una criatura. Jesús es el creador de todo. Él ha creado todo, por Él fue creado todo, para Él ha sido creado todo. Tú eres de Él y tú eres para Él. Para eso Él nos ha dado vida. Él es antes de toda creación y está por encima de toda creación. El verso 16 del capítulo 1 dice que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, la primacía de Cristo indica que Él tiene el primer lugar en todo lo que ha sido creado, porque Él fue el creador de todo, y todo ha sido creado con el propósito de darle honor y gloria a Él, incluyendo tu vida y mi vida. Pero también la Biblia, en este lindo himno, nos dice que Él fue que Él fue el creador de todo, y Él tiene el primer lugar también en la nueva creación, de la cual la iglesia es parte. Es decir, cuando hablamos de la supremacía de Cristo, estamos diciendo que Él gobierna sobre todo lo creado y que Él gobierna sobre la nueva creación. La iglesia es parte, el pueblo de la nueva creación. Él gobierna sobre nosotros y nosotros somos su pueblo. Y esto debe afectar drásticamente nuestra visión acerca de quién es Dios y de cómo vivimos. Esto debe afectar nuestro amor, nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra imagen de quién es Dios, porque debe ser una imagen hecha con las verdades de la Escritura. Pero también la Biblia nos dice, y leemos acá y veremos en Colosenses, que Cristo es el primero en todo, pero Cristo también es suficiente. No solo tiene el primer lugar, sino que Él es suficiente para ti y para mí, que no podemos caer en el error de buscar en otros lugares y en otros medios
lo que solo Jesús nos puede dar y lo que solo Jesús nos puede garantizar. No puedes buscar significado para tu vida, no puedes buscar sentido, propósito, valor, identidad en lo que haces, en lo que tienes, en lo que, aún en aquellas buenas cosas que disfrutas, porque ni tu familia, ni los logros, ni el éxito, ni tu trabajo, ni siquiera un ministerio en una iglesia es lo que nos da identidad, sentido o propósito. Todo eso en nosotros, aunque sean buenas cosas, tienen sentido, tienen valor porque están en la persona de Cristo. Por eso decimos que Cristo es suficiente y todo lo demás adquiere unidad y sentido en la medida que todo forme un todo coherente, armonioso en la persona de Jesús. Cristo es suficiente, nos enseña esta linda escritura, que al glorificar a Jesús como Dios y establecer su supremacía, tenemos entonces la base para todo lo que somos y tenemos. Cristo es suficiente. No necesitas más que a Él, porque separado de Él nada podrás hacer, dijo Jesucristo. Y entonces el primer lugar de Cristo y la suficiencia de Cristo es el fundamento entonces que nos lleva a responder adecuadamente en la vida cristiana. Y esto será importante porque pudieras estar haciendo las cosas correctas por las razones incorrectas. Pudieras estar haciendo prácticas y cosas que caracterizan a los discípulos de Jesús, pero posiblemente no ser un discípulo de Jesús, posiblemente vivir distante o fuera del gobierno de Cristo, aunque Él gobierna todo, pero hablo de una acción rebelde por parte nuestra. Pudieras incluso decir que crees en Jesús, pero estar buscando sentido, propósito, valor, identidad en tu vida en otros lugares. No busques en otros lo que ya tienes en Jesús o lo que puedes tener en Jesús. Por eso esta serie será tan hermosa, porque Colosenses nos recordará que Cristo es el primero en todo y nosotros estamos completos en Él. Entonces, ¿quién es Jesús en Colosenses? Hoy podemos llevarnos hoy por una parte esto, que Cristo tiene el primer lugar y Cristo es suficiente para mí. Que tú puedas decir, Cristo tiene el primer lugar en el universo, Él gobierna sobre toda la creación, pero Él gobierna en mi vida, Él gobierna en mis emociones, Él gobierna en mis decisiones, Él gobierna en mis pensamientos, Él gobierna en mi hogar, Él gobierna en mi trabajo, Él gobierna en mi ministerio, Él gobierna en mi economía, Él es Señor en mi vida, pero también Cristo es suficiente. Me pueden faltar muchas cosas, puedo incluso llegar a perder algunas cosas que son valiosas para mí e indispensables para mí, pero Cristo es suficiente. Cristo es todo en todos. Vamos a leer en esta carta que estamos completos en Él. No necesito más que a Cristo, porque en Cristo lo tengo todo, y espero que esa sea tu verdad, y si no lo es, pido al Señor que esa pueda llegar a ser tu verdad al conocerle a Él a través de esta carta. Ahora, como Cristo es el primero en todo y Cristo es suficiente, eso involucra el hecho de que Cristo es suficiente también para nuestra salvación y para cada aspecto de nuestra vida. Y entonces Colosenses nos va a construir y nos va a poner un peldaño, si lo puedo decir de esta manera, sobre la base de quién es Jesús, suficiente, primero en todo, primacía, primero en todo y suficiente, completos en Él. Nos va a decir que con quién es Jesús podemos entonces tener una nueva vida. Tú puedes tener nueva vida en Jesús, una nueva vida que encontramos en esta carta y que podemos, por ejemplo, leer Colosenses 1, 21 y 22, que nos dice: y aunque vosotros estabais antes alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Eso éramos, o esos son aquellos que están sin Jesús, alejados de Dios, en una enemistad y hostilidad hacia Dios, y ocupados y dedicados en el pecado. Sin embargo, dice el verso 22, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él,
Esto habla de una nueva vida en Jesús. Es decir, cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas de Cristo, cuando lees la Escritura y en ella se te está diciendo quién es Jesús, no puedes permanecer pasivo ante Jesús. El Evangelio nos está diciendo en estos versículos que no podemos permanecer en un punto neutral ante Cristo, ante Jesús. Es decir, tú escuchas el Evangelio y solo tienes dos opciones: o seguir en una vida sin Cristo o venir a una nueva vida en Cristo. No puedes permanecer en un punto neutro como si nada ocurriera. Es decir, es una cuestión en la que tú decides rechazar a Jesús o creer en Jesús. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús tiene nueva vida. Y aparte de lo que acabamos de leer en estos dos versículos, lo que éramos o posiblemente algunos de los que me están escuchando son. Y por eso es una invitación, es un llamado a ver a Jesús, el Cristo de la Biblia, a creer en Él para saber y que recuerdes tú, mi hermano o hermana, o que sepas hoy, si no le conoces a Jesús, que Él ha reconciliado, que Él puede reconciliarte con Dios, que Él nos ha reconciliado por medio de su vida, muerte y resurrección, con el propósito de que tengamos una nueva vida. Y dice Efesios que Él murió para presentarse a sí mismo una iglesia santa, como acabamos de leer también aquí en Colosenses. Presentarnos ante Él santos, sin mancha e irreprensibles. Entonces, estamos leyendo y estamos diciendo que como Cristo es el primero en todo y es suficiente, es posible tener entonces una nueva vida por medio de Él y en Él. Cristo ha hecho posible la reconciliación. Y si hay reconciliación es porque antes había enemistad. Y entonces es claro que el Evangelio nos dice que Cristo es y ha sido el reconciliador de los creyentes. Antes vivíamos alejados de Dios, pero Cristo murió por nosotros para que seamos suyos. En Colosenses se nos describe a toda la humanidad bajo el dominio de las tinieblas, dice Colosenses 1:13. Estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Estábamos, como acabamos de leer, alejados y éramos hostiles a Dios. Y nuestra vida estaba ocupada en malas obras. Dice 2:13 en esta carta que estábamos muertos en nuestros pecados. Pero al ver a Cristo en su vida, muerte y resurrección, sabemos y hoy anunciamos que se ha hecho posible que hayamos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de Jesucristo y se nos ha otorgado perdón, como dice Colosenses 1:14 y como dice Colosenses 1:20. Hemos sido bendecidos con paz, verdadera paz. Paz que desde entonces ha de caracterizar a todo hijo e hija de Dios en todo en su vida, como dice Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que encontramos verdades hermosas y preciosas tanto de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros en Jesús. Y una vez más digo, de eso se trata esta carta y de eso se trata esta serie. De quién es Jesús, el primero en todo, y de quiénes somos nosotros en Jesús, completos en Él. Los creyentes, los hijos de Dios, quienes han puesto su fe en Jesús, y te llamo hoy, si no lo has hecho, a poner tu fe en Jesús, a arrepentirte de tus pecados, a venir con humildad, a que no sigas rechazándolo a Él, porque Él dio su vida por ti, porque la Biblia dice que los que creen en Él tienen nueva vida en Cristo, porque han muerto y resucitado con Él. Una vida entonces que también ha de ser orientada a Cristo. No solo Él nos da salvación, Él ahora pide y nos llama a seguirle con una vida enfocada, centrada en la persona de Jesús, mirándolo a Él, como leemos en Colosenses 3, los primeros 4 versículos. Si habéis pues resucitado con Cristo, lo cual habla de esta nueva vida, buscad las cosas de arriba,
Esto debe empezar a identificar cuál es la inclinación, la orientación, el norte del que es un cristiano. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pon tus ojos en Cristo, mira a Jesús, camina con tus ojos puestos en Jesús. Es decir, no busques, como mencionaremos en un momento, otros medios, otros caminos, recursos fuera de Jesús para vivir a Jesús, para vivir el cristianismo. Solo míralo a Él. Y esta firmeza y confianza que se expresa en esta carta es realmente muy hermosa, es preciosa. Acabamos de leer entonces que tenemos una nueva vida porque hemos resucitado con Cristo, y esta nueva vida se puede vivir de una manera firme, no por nosotros, sino firmes por su gracia y con una confianza que se expresa en nuevas maneras de vivir. Y vamos a encontrar en esta carta que Pablo va a usar de aquí en adelante, el capítulo 3, expresiones como: tienes entonces que despojarte de algo y revestirte de algo. Despojarnos como si tuviéramos una ropa o un ropaje viejo, sucio, deshecho. Y esto solo es una indicación a despojarnos de aquellos hábitos pecaminosos y a vestirnos de una nueva vestidura, de un nuevo hombre hecho a la imagen de Jesús. Es decir, Jesús siendo formado en nosotros, el Espíritu Santo haciéndonos a la imagen de Jesucristo, un nuevo hombre con una nueva vida y una nueva manera de vivir. Virtudes que son de Cristo, leeremos y pediremos que sean formadas y desarrolladas en nosotros. Así entonces, Pablo empieza a establecer que quién es Jesús, y la persona de Jesús hace posible una nueva vida, y entonces una nueva vida que también se ha de caracterizar por nuevos hábitos, nuevas maneras de vivir, pero vuelvo a insistir, nuevas maneras de vivir centradas y fundamentadas en la persona de Jesús. Por eso Pablo, una vez más digo, usará expresiones como despojarse y vestirse. Es decir, que sea evidente, y es evidente vez tras vez, con el paso del tiempo, poco a poco, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es evidente una transformación, que al tener una nueva vida en Cristo y al estar sometidos a su señorío, entonces podemos despojarnos y ser libres de la vida de pecado y ser revestidos del carácter de Jesús. Despojarnos del viejo hombre, considerarnos muertos al pecado, pecado en el que vivíamos antes, y vestirnos del nuevo hombre que se va renovando a la imagen de Jesús. Una imagen, un nuevo hombre que se caracteriza por virtudes que reflejan a Jesús y que hablan de quién es Jesús. Así como en Gálatas muchas veces leemos acerca del fruto del Espíritu Santo, y que se ha dicho y recordado de paso que es un lindo estudio que nuestras hermanas, las mujeres en la congregación, comenzaron en este mes de febrero. Recuerda, cada primer sábado de mes, mi hermana, mujeres pueden conectarse y estudiar juntas acerca del fruto del Espíritu Santo durante este año. Entonces, así como leemos en Gálatas acerca del fruto del Espíritu Santo, que Él hace crecer en los creyentes, también acá en Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 12 al 15, veremos otras expresiones de la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Veremos virtudes del cristiano que nos explican, junto a otros textos, que Cristo está siendo formado en nosotros, que cómo empieza a hacerse evidente la nueva vida de Cristo en nosotros. Cristo es formado en nosotros porque Él nos ha dado una nueva vida, una vida que ha afectado en
todo en nosotros para bien. Y esa nueva vida permite que nuestra relación con Dios sea restaurada. Esta nueva vida, el Evangelio, nos permite tener nuevas relaciones familiares de bendición en la que experimentaremos y podremos vivir en el amor, la bondad, la misericordia, algo que es posible dar y recibir solo por Cristo, por la nueva vida que Él nos da. Ahora, para todo esto, Pablo dice que hay algo fundamental y es lo que leemos en los versículos del capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo habita en abundancia entre vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Esta nueva vida, esas nuevas virtudes que el Espíritu Santo forma en nosotros, surgen de Jesús, y para eso Él nos ha dado su palabra, y para eso procuramos, nos esforzamos, queremos, anhelamos y llamamos constantemente a que la palabra de Cristo esté de manera abundante en medio nuestro, que la palabra de Cristo esté presente y abundantemente en los creyentes y entre los creyentes. ¿Esto qué hace posible? Permite el ejercicio mutuo de la enseñanza, la consejería, la instrucción, el aliento, la exhortación, el alimento espiritual, expresiones genuinas de adoración, devoción a Dios cuando estamos juntos. Esto hace que la vida de la iglesia sea renovada. La palabra de Cristo hace que la iglesia sea no solo transformada, sino despertada constantemente, avivada desde nuestro corazón. Por eso nos centramos en Cristo, y eso indica que nos centramos en la Escritura, que a Él anunciamos, a Él predicamos, la palabra de Cristo queremos anunciar y vivir. Por eso todo lo que somos y todo lo que hacemos y que se menciona aún como un fruto de la nueva vida debe ser hecho de tal manera que sea evidente que somos discípulos de Cristo, porque su palabra es sembrada en nuestros corazones y nos está llevando a amarle como Él quiere que le amemos. Y eso sigue entonces construyendo esta linda carta. Vamos a poder encontrar en el capítulo 3 que se nos enseña sobre la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, pero una reconciliación que afecta también las relaciones entre nosotros. Vamos a ver cómo termina el capítulo 3 diciendo que aún esta nueva vida en Cristo se verá reflejada y afectará de maneras hermosas aún nuestras familias, nuestras relaciones en el hogar. Por eso la Biblia nos va a llamar a dejar de lado aquellos pecados que dañan la unidad en la familia, que dañan la unidad en la iglesia, como la impureza, la codicia, la ira, la calumnia, el lenguaje sucio en nuestros labios, la mentira, porque la nueva vida que podemos tener y que tenemos en Cristo debe encarnarse en virtudes como la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, como dice Colosenses 3:12. Ahora, como mencioné hace un momento, estar sin Cristo es estar bajo el dominio de las tinieblas, de Satanás, pero la nueva vida que tienen y que tenemos los que estamos en Cristo ha incluido la victoria sobre todas las potestades que tenían gobierno en nuestra vida. ¿Sabes qué dice Colosenses 2:15? Que Cristo triunfó sobre estas potestades en la cruz, que Él las despojó de su dominio sobre nosotros y las exhibió públicamente en su desfile triunfal. Colosenses nos recordará y nos recuerda que la muerte de Cristo hizo posible nuestra libertad, hizo posible nuestro
nuestro rescate. Su muerte hace posible el perdón de los pecados. Y es solo por la victoria de Jesús que ya no podemos someternos a cosmovisiones fugaces y sincretistas. Sí, aquellas mezclas de pensamiento que nos dicen que Jesús está bien, pero que no es suficiente, que necesitas más, o que puedes creer en Dios a tu manera. No, podemos vivir en la plena victoria y libertad, donde podemos vivir sabiendo que Cristo es el principal sustento de nuestra vida. Cristo es el principal aliento de nuestra vida. Es todo para nosotros. Por eso podemos decir que estamos completos en Él. Ahora, Pablo escribe acerca de todo esto, de quién es Jesús y quiénes son los hijos de Dios al tener una nueva vida en Cristo, porque también la iglesia estaba experimentando, como nosotros podemos también llegar a tenerlo, amenazas. La iglesia siempre se ha visto amenazada, ha enfrentado peligros que quieren desviarla, que quieren hacerla quitar sus ojos de Jesús. Y la iglesia en Colosas, en la ciudad de Colosas, también estaba siendo amenazada por grandes peligros. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 2, en el versículo 4, dice Pablo: esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Si vamos al verso 8 también del capítulo 2, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, leemos también en los versículos 16 y 17, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida, bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo, o el cuerpo pertenece a Cristo. Ahora, en Pablo, aunque la iglesia, como les mencioné hace un momento y leemos en la carta, era una iglesia firme en la fe, en el amor, aún así la iglesia estaba siendo acechada por falsos maestros, por falsas enseñanzas. Y en Pablo había la preocupación por la iglesia porque estaban siendo acechados por personas que los querían hacer errar en su fidelidad al Señor. La iglesia en Colosas, toda la iglesia de Cristo puede verse amenazada con el peligro del engaño de no ver a Cristo como suficiente, de no ver a Cristo como en el primer lugar en todo. Y entonces somos llamados a estar alertas y a permanecer firmes en Cristo, como leímos antes, a caminar con nuestros ojos puestos en Él. Internamente en la carta vamos a encontrar indicaciones de que la iglesia puede llegar a ser amenazada por una mezcla de falsas enseñanzas o de verdades del evangelio, pero que empiezan a ser afectadas o entremezcladas más bien con mentiras, con engaños. Para nuestros hermanos del primer siglo eran enseñanzas judías mezcladas con la filosofía griega, pero hoy en día nosotros también enfrentamos una especie de sincretismo donde es posible dentro de muchas cosmovisiones abrazar el cristianismo, pero abrazar prácticas o pensamientos de otras culturas o de otras religiones aún orientales y de tantas cosas que han permeado nuestra sociedad occidental, donde parece no haber ningún problema, pero entonces Cristo, como decimos, el peligro es que entonces para muchos Cristo ya no sea el primero y Cristo ya no sea suficiente. Entonces el peligro que ellos se enfrentaban era que se daba un sincretismo entre enseñanzas judías, filosofía griega y el cristianismo. Como les digo, peligros que también tenemos hoy. Es el peligro de buscar fuera de Cristo lo que solo tenemos en Él, o de pensar que no es suficiente, que está bien creer en Jesús, pero que necesitamos algo más. Es buscar ser salvos, es buscar ser cristianos sin Jesucristo, sin el Evangelio. Es pensar cosas como que buscar mediadores pudiera ser un ejemplo de esto, como que en el cristianismo hay unos privilegiados que tienen acceso a cierto conocimiento superior.
Y entonces pensar que solo unos pocos pueden, por ejemplo, acceder a Dios. Y sé que esta no solo es a veces una idea o una manera de pensar en otras religiones. A veces se da dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, palabras como: pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. Pastor, ore por mí porque es que usted está más cerca de Dios. Y esas son ideas no solo no bíblicas, sino peligrosas acerca de cómo ver a Jesús. Cuando la Biblia dice que nadie puede mediar ante Dios sino solo Jesucristo, que tú, si has puesto tu fe en Él, puedes tener un acceso libre y confiable ante el Señor. Entonces, poder pensar de maneras erradas es el peligro que pudiéramos vernos, o el peligro que nos amenaza tal vez constantemente. Así como hubo falsos maestros allí en el primer siglo, sigue habiendo falsos maestros, y la iglesia puede seguir siendo presionada a darle importancia central al cumplimiento incluso de cosas externas, como leemos aquí en Colosenses, como ayunos, fiestas, días de reposo y prácticas que como que con el solo hecho de cumplir ciertas normas humanas, entonces ese es el verdadero camino a la piedad. Pero por eso, una vez más, Cristo es suficiente para nosotros. Y es que la única manera no solo de ser salvos, sino de crecer en madurez espiritual, es por medio de Jesucristo. Necesitamos ser alertados también a velar como la iglesia allí en Colosas fue. Amenazas que pudieran estar presentes hoy de diferentes maneras y tiempos, y que buscan desviarnos de la verdad de Cristo, tanto en verdad creída como en verdad vivida. Porque recuerda algo que hemos dicho constantemente, que una falsa enseñanza conduce a falsas maneras de vivir. Por eso la verdad anunciada debe movernos también a verdad siendo vivida. Entonces, precisamente en esta carta tan cristocéntrica, Pablo manifiesta su preocupación por la iglesia, pues ellos, y posiblemente muchos hoy también, están siendo acechados a cambiar el evangelio por otras cosas. Sí, Pablo sabía de la fe de los creyentes, y él era consciente que ellos se mantenían en la fe y en el amor, pero también era consciente de la presión que ellos experimentaban, de querer sumar al evangelio cosas que le pudieran desviar y perder de vista la supremacía de Jesús. Y esa advertencia es muy real y muy importante para nosotros hoy, que afirmamos ser discípulos de Jesús, y que podamos recordar y creer e insistir que estamos completos en Él y no necesitamos más que a Él. Mis hermanos, en Él tenemos nueva vida. Y esta nueva vida es el resultado de la gran victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y las potestades. Solo por estar unidos a Cristo somos nutridos y crecemos. Dice Colosenses 2:19 que hay quienes no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Y luego dice: por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. No puedes ser salvo y no puedes crecer en la vida cristiana sin Jesús. Y estas reales amenazas producían una especie, como les dije hace un momento, de sincretismo religioso, una mezcla de cosmovisiones y prácticas religiosas, peligro de nuestros días. ¿Qué era lo que desembocaba esto? En una vida ocupada en obras que no agradaban al Señor. En la inmoralidad por un lado, o la búsqueda de la santidad por caminos no bíblicos, que lo que hacen es alimentar entonces el orgullo de nuestros corazones, pues dejamos de ver a Cristo para entonces seguir caminos moralistas. Ahora, ¿cuál es la verdadera sabiduría que debemos buscar para nuestro vivir cristiano? Cristo una vez más. Cristo una vez más, Cristo mismo. La verdadera sabiduría, la bíblica, no es una filosofía o cosmovisión humana. La verdadera sabiduría es el Cristo revelado, y
que mora en quienes hemos creído en Él. Entonces seremos llamados a perseverar en el Evangelio que hemos recibido y a no movernos de Él. Mis hermanos, esta carta a los Colosenses es muy importante para nosotros. Es muy pertinente atender a sus palabras, a su mensaje. Vamos a encontrar a Cristo en cada una de sus secciones. Vamos a encontrar a Cristo en cada una de sus partes, porque le necesitamos completamente. Necesitamos ver a Cristo. Necesitamos recordar el Evangelio. Necesitamos anunciar y vivir un Evangelio sano y puro, que está en la Escritura y que está en la iglesia de Dios, donde Cristo ha puesto su iglesia, en cualquier lugar donde ella esté. Un Evangelio en el cual debemos permanecer y dar fruto entre nosotros. Mis hermanos, Colosenses es muy importante para nosotros, vida y adoración, porque es una carta que nos llama a permanecer en Cristo, firmes y sin movernos. Esta carta es importante para nosotros porque nos llama a dar adoración solo a Cristo. Incluso, como veremos allí, habían dentro de la iglesia que aquellos a quienes comenzaron a dar culto a los ángeles. Y tal vez tú digas, no, vaya, eso no se ve en estos días. Te asombrarías de cuántas cosas y a cuántos otros dioses se les rinde culto hoy y no a Cristo. Por eso somos llamados a través de Colosenses y seremos llamados a dar toda nuestra devoción a Él. Cristo es todo en todos y haremos, porque la carta lo hace, un insistente énfasis en la suficiencia y supremacía de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque sin el conocimiento de verdadero de quién es Jesús, tampoco va a haber nueva vida y no va a haber verdadera piedad, no va a haber verdadera santidad. ¿Quién es Cristo primero? Y luego, ¿quién soy yo? Eso veremos en esta linda carta. ¿Quién es Él en primer lugar? Y al saber quién es Él, vamos a poder saber quiénes somos nosotros. Porque todo en nuestra vida debe vivirse en Cristo y debe mostrar a Cristo. Sí, luchamos con muchas cosas, aún somos imperfectos, pero toda esta verdad es real y puede ser posible. Creemos que así lo es, porque Él lo hace posible. Esta carta es importante porque nos va a prevenir de caer en nuestra vida anterior, en esos vicios destructivos que teníamos. Esta carta es importante porque nos previene acerca de tomar caminos alternos a la supremacía y suficiencia de Cristo. Así que sabes que lo que haremos e insistiremos. Dirigiremos toda nuestra atención, no solo durante esta serie, llamaremos a que esto sea real en toda nuestra vida completamente, a poner toda nuestra atención en Cristo, de tal manera que confiemos en Él, le amemos con todo nuestro corazón y le adoremos como quien es Él, la imagen de Dios, el primero en toda la creación, la cabeza de la iglesia, aquel que en todo tiene el primer lugar y en quien todos nosotros como sus discípulos podemos tener plenitud y estar completos en Él. Es decir, esto deberá transformar más y mayormente nuestra vida y nuestra manera de vivir, pues al afirmar la verdad de la supremacía y suficiencia de Cristo, seremos guardados también de engaños y creceremos en madurez porque le conoceremos más su voluntad, conoceremos más quién es Él y podremos hacer, como dice el capítulo 1, todo aquello que a Él le agrada, porque le estamos conociendo más y más. Dejaremos de confiar en otros, aún en nosotros mismos, para confiar más en Él. Cristo es vital para todo en nosotros. Cristo es vital para tu servicio, tu familia, tu vida, tu liderazgo, tu trabajo, todo lo que haces debe estar enfocado en Él. Mis hermanos, como en la iglesia allí en Colosas, oramos que el Señor siga bendiciéndonos también con líderes que sobresalgan, como veremos en el capítulo 4, con el carácter de Cristo, con un servicio humilde y diligente. Mis hermanos, llevémonos esto en esta mañana.
La fe y el amor son realmente importantes en el vivir cristiano. Pero somos llamados a crecer, a madurar en la vida cristiana. Nos daremos cuenta que sin perder esta fe y el amor que también nos han caracterizado a vida y adoración, somos llamados a crecer y a seguir creciendo en el conocimiento y en el conocimiento de su voluntad. Pero este crecimiento debe tener la sabiduría y la inteligencia espiritual, pues crecer en el conocimiento de Él tiene el objetivo de que vivamos haciendo la voluntad de Dios, es decir, todo lo que a Dios le agrada. ¿Cuál es su voluntad? Entonces, si por la fe estamos unidos con Cristo en su muerte y resurrección, solo queda un resultado y es vivir en novedad de vida, tener nueva vida. Una nueva vida caracterizada por la santidad, pero no la santidad únicamente desde el aspecto ético, que sí es real y debe estar ahí presente. También la santidad como una verdad y realidad de que el cristiano es perteneciente a Dios, le pertenece a Dios. Es decir, la santidad de la nueva vida, por un lado, fructifica en vidas piadosas, pero también nos dice y proclama que somos santos porque somos de Dios, somos de Cristo y para Cristo. Eso somos y eso hacemos. Somos santos y vivimos en santidad. Y todo esto tiene alcances presentes y futuros, pues el Evangelio, mis hermanos, y quien me escucha, da esperanza para el presente y para la eternidad. Así como Pablo escribió, queremos también que esta serie sea parte de nuestro esfuerzo como pastores de proclamar a Cristo, amonestando y enseñándoles a todos ustedes con toda sabiduría. ¿Saben por qué? Porque queremos también presentarles a cada uno de ustedes perfectos, maduros en Jesús. Claro está, todo este esfuerzo esperamos que sea hecho según el poder de Dios que obre en medio nuestro. Como iglesia debemos saber que no podemos hacer el trabajo de Dios, pero tampoco podemos cruzarnos de brazos y esperar que Dios haga. Y para esto necesitamos de sus oraciones, pues nosotros oramos también para que el Señor nos conceda como iglesia vida y adoración, permanecer en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Mis hermanos, oramos para que el Señor siga transformando cosas como nuestra adoración a Dios. Que al conocer a Cristo en esta hermosa carta, seamos llamados a amarle con todo nuestro corazón, alma y mente, y conocerlo a Él hará posible más y mejor adoración para Él. Que el Espíritu Santo nos lleve a contemplarle de tal manera que le adoremos por la grandeza que Él tiene. Mis hermanos, necesitamos seguir siendo transformados en nuestra vida al ser desafiados, al identificar nuestras luchas espirituales, al ser conscientes de nuestras debilidades, a con humildad saber que la vida cristiana no se trata de mí, se trata de Él, que la vida cristiana no es posible cuando la dependo de mí, cuando la apoyo en mí mismo. Por eso será importante identificar nuestras flaquezas, nuestra lucha, las amenazas, los peligros que hay en nuestra vida y encontrar en Cristo las soluciones para estas debilidades, para estas flaquezas, para estos pecados, para estas amenazas en nuestra vida. Que el Evangelio de Cristo, que la persona de Cristo en esta carta a los Colosenses nos desafíe a amarnos entre nosotros, a amar a otros como a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana tiene implicaciones en nuestras relaciones familiares, la iglesia, amigos, lugares de estudio, trabajo, cualquier cosa en nuestra vida debe ser impregnado del olor de Cristo. Que el Señor nos dé oportunidades para hacer visible a Cristo en nuestro amor por otros. ¿Sabes qué más pedimos al Señor? Que Él nos afirme en Él, para también ser más efectivos en compartir el Evangelio con otros. Pablo en esta carta le pide a la iglesia: oren por mí, para que se me dé oportunidad de anunciar el Evangelio. Y por eso oraremos por cada uno de nosotros en vida y adoración, pues hablaremos y viviremos a Cristo. Recuerda y llévate hoy esto, que Cristo es el primero en todo y estamos completos
en Él. Oremos. Señor, estamos entrando en esta hermosa carta. Queremos ir avanzando, Señor, como si estuviéramos llegando, Señor, a la orilla del mar, la dimensión de quién eres tú, lo grande y asombroso de quién eres. Señor, no podemos enorgullecernos de algo en nuestra propia vida, de algo que sabemos o hacemos, Señor. Rétanos, desafíanos, transfórmanos, de tal manera que podamos verte y reconocerte y vivir sabiendo que tú eres el primero en todo y que estamos completos en ti. Señor, produce en nuestra vida la imagen tuya, la nueva vida. En aquellos que no te conocen, tráelos a salvación, por favor. Gobierna sobre nosotros. Tú eres Señor y Dios. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en medio nuestro. Cristo, que esta verdad de esta hermosa carta sea una verdad sembrada en nuestros corazones y vivida en medio nuestro. Que tú seas el primero en todo y nosotros completos en ti. Amén. Mis hermanos, les amamos enormemente, les añoramos y recuerden, y seguiremos insistiendo en esto, que Cristo nos da vida y respondemos a Él en adoración. Cantaré